Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio. Comenzamos en el capítulo 6, verso 4. ¿Ya lo tienen? Muy bien, lo leemos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, sígale, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre los ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Luego vamos aquí a Josué. Josué también habló, escribió la palabra en el primer capítulo de Josué. Josué capítulo 1, verso 7 en adelante. Ya lo tiene ahí, Josué, es los primeros libros del Antiguo Testamento. Dice la Escritura, solamente esfuérzate de ser conforme a toda la ley. Síganle. Muy bien. Vea usted las promesas que Dios le hizo a Josué. Si obedeces, si lees la palabra y la pones en práctica y te esfuerzas, dice, todo lo que tú hagas y todo lo que tú tengas en proyectos, en planes, te va a ir bien porque crees a la palabra del Señor. Siéntese, hermano. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Hay mucho que decir de la palabra del Señor. Sería llevar mucho tiempo en esta reflexión, pero quiero mencionar varias cosas que todos debemos tomar en cuenta al meditar en la palabra. No vamos a entrar en historia, simplemente vamos a reflexionar sobre lo que la palabra de Dios enseña al respecto. En el Antiguo Testamento, Dios estableció que deberíamos de obedecer los mandamientos de Jehová. Los mandamientos de Jehová deberíamos de obedecerlos. Y cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto y se vino ya al desierto y luego siguió la historia hasta instalarlos en su lugar, Dios les encargó mucho a sus guías, a sus líderes. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová. Esas son las recomendaciones importantes. Y amarás a Jehová, ¿cómo? Con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta es una palabra de motivación para todos los seguidores de Jesucristo. El pueblo de Israel apenas estaba acomodándose en su nueva tierra que Dios le había asignado. Y le dijo, para que te vaya bien, escúchame lo que vas a hacer. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán, ¿dónde? En la cabeza. ¿Dónde van a estar las palabras del Señor? En tu corazón. En tu corazón. Dice, estarán sobre tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que ames la palabra de Dios, no tan solamente con tus fuerzas, sino con todo tu corazón. Que Jesucristo sea real, que Dios sea real en tu vida y tu corazón esté lleno de la palabra. Y la palabra te fortalecerá, te ayudará en el momento en que tú lo vayas a pedir. También dice el verso 7, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa
y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. No dice aquí que vas a leer la Biblia o vas a meditar en la Biblia cada semana o cada mes o cada año. No, dice, y la repetirás a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. En otras palabras, hay que estar leyendo la palabra cada día, cada que tengamos oportunidad, cada momento, todos los días. Hay que aprender la palabra, hay que leer la palabra del Señor. Eso nos va a ayudar mucho. En la vida cristiana lo que nos da fuerza no es nuestro conocimiento de teología, sino el conocimiento de la palabra. La palabra es, dice la Escritura en Hebreos, es una espada de dos filos que penetra al corazón. Y hermanos, nosotros debemos de hablar de la palabra de Dios en su casa hasta llenar la casa de la palabra. No hay que olvidar que la palabra de Dios es una antorcha que debe de brillar siempre. No es para que usted la guarde allá en el baúl. No es para que usted la guarde en el ropero y a la hora de leerla no se acuerda dónde la dejó. No es para que usted la meta a un beliz y ya ahí la olvide. No, dice aquí la Escritura, y hablarás de ellas estando en tu casa, y les hablarás a tus hijos, a toda tu familia, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. En otras palabras, que la palabra del Señor continuamente se mencione en tu hogar, que se sature de la presencia del Señor. Algunos quizás buscan una imagen del Señor Jesucristo o buscan quizás algún texto. A lo mejor el texto lo ponen por ahí en algún lugar, pero muchos ya ni textos tienen. En otras palabras, en la Biblia poco se lee, poco se escucha. Pueden saber algunas veces el adversario nos vence muy fácil. ¿Por qué? Porque no estamos llenos de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es la que nos da fortaleza, es la que nos da vida. La palabra del Señor tiene poder. La palabra del Señor tiene poder. Yo he reprendido y he orado por mucha gente confiando en la palabra de Dios. Y Dios los ha tocado, y Dios los ha liberado, y Dios los ha salvado. Porque la palabra de Dios es como una espada que penetra hasta el corazón y quebranta la vida de la persona. Por eso, hermanos, Dios le recomendó a Moisés que no se aparte de tu boca este libro de la ley, y la atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Antes, ahora yo ya no he visto mucho eso. Antes ponían algunas familias cristianas un texto en la puerta de entrada de su casa. ¿Se acuerdan ustedes algunos que la pusieron? ¿Todavía la tienen? Yo creo que ya hasta la quitaron, a lo mejor ya ni sabe dónde está. A lo mejor ni la ha puesto. La ponían en la puerta de la casa un texto de la palabra. Cuando usted iba a visitarlos, lo primero que veía era un texto. Y esto lo identifica a usted como un cristiano. La gente pregunta, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? Y usted le va a decir, es la palabra del Señor. Y usted va a alumbrar por medio de un texto en su casa. Yo y mi casa. ¿Le gusta ese texto?
póngalo ahí en la puerta de su casa. Para que la gente que vaya a buscarlo, que pase por ahí, digan, esos son aleluyas, son buenos hermanos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque algunas veces usted hasta esconde la palabra, o no quieren que la gente a su alrededor sepa que son cristianos. Yo no sé por qué le da vergüenza. A mí me gusta mucho levantar mi voz y dar un grito de júbilo, y el que me encuentro, el periodiquero, el que pasa, el de la basura, todo, les comparto la palabra. Mi vecino a un lado y al otro les comparto, y todo lo que se me atraviesa por allí les comparto la palabra del Señor, porque mi gozo y mi placer es que así como yo conocí a Jesucristo, también otros lo conozcan como Salvador personal. Amén. Y que el nombre del Señor sea glorificado. La palabra de Dios, si no se lee, no es más que un libro cualquiera. Si la palabra del Señor no se lee, no tiene ningún efecto de ninguna especie. No es amuleto. No es un libro de buena suerte. Es la palabra del Señor. Su contenido es muy valioso, pero si no se usa y se practica, de nada sirve. Dice ahí en el verso último, en verso 9, y las escribirás, ¿dónde? En los postes de tu casa. ¿Y en dónde más? En las puertas. Antes, años atrás, había texto de la palabra del Señor en la sala. Algunos tenían allá en la recámara. Hoy no tienen textos de la palabra, tienen otras figuras, tienen otros retratos. ¿Quién sabe de quién serán? Ya no tienen nada de la palabra del Señor. Y luego algunos hermanos dicen, ay, no sé, esta casa ¿qué tiene? Yo creo que tengo mala suerte. No es mala suerte, es que usted ya arrojó todo las defensas del cristiano, las aventó a la basura, las fue y las guardó, o las dio y ya no sabe nada. La palabra del Señor, aunque no la esté usted esgrimiendo, ahí está. Ahí está. Y cuando alguien lo lea, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar en su vida. Dice, las atarás como señal en tus manos y la tendrás en los frontales de tus ojos. Siempre, si tú traes la Biblia contigo, será una bendición. Un testamento, un Nuevo Testamento, una palabra o un texto que traigas y lo guardes en tu bolsa de enfrente o en tu bolsa trasera, pero que traigas una porción de la palabra. En alguna forma tú te vas a acordar de que en el momento crítico vas a orar y clamar al Señor. Vas a clamar al Dios Todopoderoso. Yo recuerdo de un testimonio de un soldado que fue a la guerra de Vietnam. Y cuando estaba en la guerra estaban los tiroteos muy fuertes. Pero este hombre era cristiano y se llevó un Nuevo Testamento de su casa para traerlo con él donde anduviera peleando, porque estaban en guerra con Vietnam. Y él se puso su testamento aquí en la camisa, en la bolsita de la camisa, y aquí se puso el Nuevo Testamento. Y cuando estaba peleando, se acordaba de la palabra, le dijo, Señor, esta palabra son tus promesas. Protégeme y defiéndeme y líbrame de que me dañen y me hagan mal. Y se arreció la batalla, se arreciaron los conflictos. Y en una de las veces que este soldado cristiano estaba peleando en esa guerra de Vietnam, que duró algunos meses, que sea años, dice que se dio cuenta que estaba muy fuerte el tiroteo y que estaba muy tupido y muy fuerte. Dijo, en esta vez yo creo que ya no lo voy a hacer. Estaba muy fuerte la guerra. Y en eso estaba él. Agachó su cabeza, traía su casco,
agachó su cabeza y de repente sintió como que su testamento se caía. Y dijo, tengo que confiar en que Dios me va a fortalecer. Siguió peleando y de repente sintió como que su testamento se había deshojado. En la primera oportunidad que se detuvo el tiroteo, fue a su camisa y sacó el testamento. Y halló en el testamento como 3 balas, 3 plomos que le habían arrojado para matarlo. Esas balas que iban para él para matarlo se quedaron en el Nuevo Testamento. Y aquí el Nuevo Testamento le ayudó a que esas balas no le perjudicaran más, no le afectaran. Porque, hermanos, la palabra del Señor en todo obra. En todo obra. Mire cómo Dios libró a este soldado que después llegó a su tierra. Una vez que terminó esa guerrilla, llegó a su tierra y lo primero que hizo fue dar gracias a Dios y decir, miren, este testamento me salvó, porque Dios me estaba cuidando y me estaba ayudando. Estaba ese testamento casi hecho garras, pero dice, yo honro a Dios y a su palabra porque Él estuvo conmigo en el momento que más lo necesitaba. Hermanos, la palabra del Señor es viva y eficaz y más penetrante que una espada de 2 filos. La palabra del Señor tiene poder. Tiene poder. Yo muchas veces la he aplicado y la sigo aplicando cada día que salgo. Cada día que salgo menciono la palabra. Me escondo bajo la cubierta de las promesas del Señor. Digo, Señor, en tu palabra voy a confiar en que me vas a ayudar en este día. Las promesas de tu palabra me van a ayudar para salir adelante de todos mis conflictos. Y algunas veces alguien me pregunta, ¿y cómo le hace usted, pastor, para que le den eso? ¿Y cómo le hace usted, pastor, para que le faciliten esto? ¿Y cómo le hace? Pues, ¿cómo le hago? Lo que tú también puedes hacer. Lee la palabra, apréndete la palabra, confía en la palabra. Ve confiando en las promesas del Señor y la gracia del Señor te va a acompañar. La gracia del Señor va a acompañarte porque Él ha prometido estar. Clama a mí en el día de la angustia y yo te glorificaré y tú me salvarás, tú estarás conmigo. Hermano, la palabra del Señor es poderosa. Por eso tenemos que leerla. Si no se lee, no sirve más para nada. Si no se lee la palabra, no tiene ningún efecto. No es cuestión de que diga, yo tengo una Biblia muy bonita. Pues sí, ahí la tienes, ¿de qué sirve? No, mi abuela me dejó una Biblia. Pues sí te la dejó, pero ¿de qué sirve? Yo tengo la Biblia de hermano Orozco. Cuando él murió me dejó su volumen muy gastada la palabra. Pero a veces leo en ella y me pongo a leerla. La palabra que usó el hermano Orozco cuando estuvo aquí al frente del trabajo. Y leo muchos pasajes bíblicos que subrayó y muchas prendas que dejó allí. Dijo, Dios nunca me dejó ni me desamparó. Y esa palabra siempre fue efectiva en su corazón y en su vida. La Biblia tiene efecto y tiene poder cuando usted la declara. Cuando usted la lee de todo corazón. Algunos hermanos dicen, yo cada que me pasa algo, amén, doy bibliazos a mis hijos. ¿Cómo que bibliazos? ¿Qué le lee usted? 5 capítulos. ¿Qué le lee usted el Antiguo Testamento? No, le doy bibliazos. ¿Cómo que bibliazos? Sí, dice, agarro la Biblia.
muchacho, bueno, para nada, te he dicho que Dios, te he dicho. Pero no así, hermano. ¿Cómo va a dar usted bibliazos a la palabra, a los hijos o al pariente para que se compongan? Había una hermanita allá en la iglesia anterior que yo estuve, amén, era una anciana muy buena gente, y era muy cristiana, pero hermano, muy ocurrente, y los nietos la hacían batallar mucho, la hacían correr porque corrían los nietos y ahí vaya detrás de ellos, porque no los alcanzaba. De repente, un día yo la vi que agarró la Biblia y no alcanzó el muchacho, le aventó la Biblia y voló en la palabra. Amén. Y los muchachitos nomás las hicieron a un lado. Dijo, abuela, ¿por qué no se aventó la Biblia? Pues tú no tienes cabezón. Así no, hermano. Avienta los textos, pero recíteselos. Cuando quiera corrección para alguien, léale la escritura. No es asunto de darle bibliazos literalmente. La pobre hermana se desesperaba con sus nietos y tuvo que después comer otra Biblia porque esa la desbarató toda. Dije, no, hermana, es que usted no usa bien la palabra, es que me desespera. Bueno, hay que leerla. Vamos a ver otro pasaje bíblico. Ahí en el libro de Josué. Vámonos al libro de Josué y vamos a leer el capítulo 1. Verso 7. Josué capítulo 1, verso 7 al 9. ¿Qué dicen? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés que te mandó. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá muy bien. Mira que te mando y que te esfuerzo y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mire, si usted cree la palabra, aquí hay promesas muy fuertes y muy directas. Dice el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para obedecer y cuidar lo que está escrito en la palabra. ¿Y qué dice? No te apartarás ni a diestra ni a siniestra. No la olvidarás. ¿Por qué? Porque entonces serás prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Crees a la palabra? ¿Crees a la palabra? Pues hay que leerla, hay que aprenderla, hay que aprenderla. Si no te la sabes, pues no la pones en práctica. Si tú no obedeces y haces conforme a lo que en ella está escrito, entonces, ¿qué dice? Serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Porque es promesa del Señor, porque es palabra de Dios. Todo lo que emprendas tendrá la bendición del Señor. Todo lo que emprendas tendrá el respaldo de Dios. Cuando tú obedezcas su palabra y la pongas en práctica, Dios te va a levantar y te va a dar victoria. Muchos proyectos que quizás tú tengas, ¿cómo le vas a hacer? Encomiéndalos en la mano del Señor.
Comienza a leer la palabra, lee la palabra, cree la palabra, crea la palabra. Y cuando vayas a tu proyecto, a tu empresa, donde vayas, cree lo que has leído, créelo y ponlo en práctica y dile: en tu palabra, Señor, yo acepto la victoria sobre ese proyecto. Porque la palabra de Dios se cumple. La última cosa, verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en ella. Porque entonces, ¿y qué más? Porque entonces harás por tu camino y todo te saldrá muy bien. ¿Cuántas veces dice: ay, qué mal me fue este día? Ay, no hubo nada, me fue peor. A veces regresa a la casa todo apachurrado, todo vencido. No sé qué me pasó, que no me fijé. Yo creo que no me preparé bien. A lo mejor no me di cuenta, me fue re mal. Ay, qué mala suerte. ¿Cuál mala suerte? Es que no te come la palabra. Cómetela. Tritúrala. Todos los días apréndete un par de versículos y verás cómo las cosas van a ir cambiando. Porque la gracia divina va a ir contigo. Ponla en práctica. Amén. En tu palabra echaré la red. Yo he ido, yo no quiero poner un ejemplo, pero muchas de las cosas que yo hago, las hago nada más confiando en Dios. Voy a un departamento público, voy a un lugar, una cita o algo, siempre voy nada más confiando en la palabra. Y mientras que llego a esa cita, voy recitando el pasaje. Señor, tú vas conmigo, tu palabra dice, y tu palabra dice, y tu palabra dice. Le voy recitando y voy recitando. Cuando llego ya a la cita, me dice el gerente o el empleado: usted es el Señor a sus órdenes. ¿Cómo sabe? Pues ya ve que todo se sabe. Entonces, pues si no me conoce, no, ni yo tampoco sé. Y luego, no, pues ya está todo arreglado. No, pues muchas gracias, ya me voy. Dios es bueno. Les pongo tantos ejemplos. Fui al municipio de San Nicolás porque yo vivo por allá. Llevaba ahí muchos prediales de una de las misiones que tenemos. Ya se había retrasado sus prediales. Yo ahí en el Guerrero no me habían notificado nada. Y ahora, cientos de miles de pesos. ¿Qué vamos a hacer? Cuando fui ahí con el empleado, me dijo: oiga, pastor, pues usted viene hoy tarde, está ya endrogado, muchos intereses. Entonces, pues ¿qué voy a hacer? Pues tú me vas a ayudar. Pero usted, le voy a decir: no, si yo soy empleado. Pues sí, tú me vas a ayudar. Pues yo no te voy a pagar tu dinero, pues es una obra que estamos hablando. No la puedo pagar ahorita. Tienes que darme plazos, o a lo mejor tiempo. Le dije yo al arquitecto: ve allá con tu jefe, hombre. Pregúntale, dile que aquí está un pastor que no ha pagado. ¿Qué hacemos con él? Pregúntale. Y dijo: no, pues nunca he ido. Pues anda. Era un arquitecto muy bueno, muy buenón. Diga: aquí te voy a esperar en la oficina y voy a orar por ti para que te dé gracia. Fue y se metió, se perdió por allá, y como a los 15 minutos vino, como que venía con una sonrisa en la boca. Pues eso me da buena señal. Está bien la cosa. Y llegó allí donde estaba yo esperándolo y se me quedó viendo y dijo: oiga, pastor, ¿usted tiene familiares de aquí? No. Oiga, ¿usted conoce a quién más? No, nomás a ti te conozco, y tú eres el instrumento que Dios puso para que me rebajes. Pues le rebajaron las 2/3 partes y nada más va a pagar 1/4 parte. Y la firma, aquí está, mira, firmó el jefe.
y pagamos la cuarta parte. Y mi hijo, ¿trae dinero? Pues si no traigo, ahí te firmo un vale. Hasta le hablé de Cristo. Y yo oré por él. Le dije, te va a ir bien, muchacho. Era joven el arquitecto. Te va a ir bien, porque has hecho una obra muy buena para Dios. Y Dios te va a bendecir. Mi hermana hasta me acompañó a pagar. Y arreglamos, salimos de una deuda de más de 200,000 pesos ahí de predial, de una misión que nunca había pagado. Quedaron libres. Cree en la palabra. Y cuando crees en la palabra, cree que Dios va contigo. Y te prosperarán todos tus caminos. Y todo lo que hagas, te va a ir bien. Te va a ir bien. Porque es palabra del Señor. Pues que es promesa del Señor. No te apartarás de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Léala. Pero si nunca la lees, si nunca te la aprendes, ¿cómo vas a aplicarla? No vas a sacar ahí una biblioteca para leerla ahí cuando estás en el trabajo o algo. No, léela, apréndela, ponla en práctica. Cuando estés enfermo, ¿qué vas a hacer? ¿A quién vas a orar? Claro que vas con el médico. Y gracias a Dios por los médicos, por los doctores que están aquí. Que Dios los bendiga. Pero en el aspecto espiritual tenemos un médico que está las 24 horas del día con nosotros. Y cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. Él es tu amigo más fiel. Nunca te va a dejar. Cree a esta palabra. Créela de todo tu corazón. Esfuérzate y sé valiente. Y verás que al aplicarla, Dios te va a dar gracia. Créela, apréndetela, cómetela todos los días. No la hagas a un lado. En lugar de estarte ahí 5 horas viendo ahí no sé qué cosas, léele aquí la palabra, léela. Y esto te va a ayudar en tu vida. Por eso dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que te vaya bien. ¿Y qué más? Y prosperes en todos tus caminos. Yo he creído a la palabra. Yo les puedo poner muchos ejemplos, porque yo siempre voy confiando en la palabra del Señor. Dios es bueno. Su gracia divina está conmigo. Yo no salgo a la casa sin leer la palabra. Siempre la leo. Digo, Señor, dime lo que quieres enseñarme en este día. Y cuando leo la palabra, fuerza viene de arriba y me ayuda. Y salgo confiando en que Dios va conmigo y me lleva y me trae. Hermanos, que nunca se aparte de tu vida este libro de la ley. No lo guardes, no lo metas al baúl, léelo. Ahí dice en Josué, y leerás la palabra. Y en Deuteronomio, leerás la palabra a tus hijos, a tu familia, para que les vaya bien. Pónganse de pie, por favor.